Buenos días a todos. Agradeciendo al comité organizador, perdón. Disculpen, un segundito. Hoy vamos a conversar acerca de una patología que francamente no es tan frecuente en nuestro tema electivo como tal, ¿no? Básicamente, los quistes colédocos, todos nosotros hemos tenido la oportunidad de como residente asistir a una cirugía, pero francamente no es una patología que vemos con tanta frecuencia en el ámbito quirúrgico. No tengo conflicto de intereses. Francamente, vamos a identificar, o el objetivo básicamente de la charla es identificar los diferentes tipos de quiste colédoco que vemos en la práctica clínica, identificar las diferentes opciones quirúrgicas de manejo y básicamente vamos a hacer un repaso. Sí, ¿dónde está esto? ¿Cuál es? Sencillo de lo que son los quistes colédocos, ¿no? Básicamente se definen como unas dilataciones quísticas de las vías biliares intra y extrahepáticas y que pueden ser múltiples o pueden ser únicos. Hay términos alternos para describirlos, como las dilataciones congénitas de la vía biliar, quistes biliares, quistes de ductos biliares. En fin, se basa en una dilatación de las vías biliares intra o extrahepáticas. Todos conocemos básicamente la dilatación máxima de la vía biliar, estadísticamente hablando. En los adultos puede llegar hasta 10 milímetros en un paciente operado o no operado. En niños, menos de 10 años, por lo general está alrededor de 4 a 5 milímetros. Y la longitud es variable, dependiendo del paciente, ¿no? Ellos aproximadamente se diagnostican un 80% en la infancia con una tarea clásica, por lo general de dolor abdominal en cuadrante superior derecho, ictericia y sensación de masa palpable en cuadrante superior derecho. El predominio es femenino versus masculino de 4 a 1 y con una incidencia que va a variar dependiendo de la latitud geográfica. Por lo general en Asia es un poquito más frecuente, uno de cada 13.000 pacientes, y en las latitudes acá en nosotros occidente, más o menos uno de cada 150.000 pacientes que se le diagnostica normalmente. En varones niños, obviamente, en los niños usualmente la tumoración es grande y por lo general se palpa, a diferencia del adulto que por lo general no se palpa. La clásica historia en pacientes adultos, que es lo que operamos nosotros en la práctica clínica, usualmente son pacientes que se presentan con un síntoma cardinal que es el dolor en cuadrante superior derecho. Algunos debutan con ictericia, algunos con colangitis y algunos con pancreatitis. Y francamente estos pacientes son los que se complican a la hora de operarlos porque es una patología inflamatoria que a la hora de disecar la vía biliar no es tan fácil en cierto sentido. La tarea clásica, como la acabo de comentar, es esta: dolor en cuadrante superior derecho, que es el síntoma cardinal en pacientes adultos. Es raro que tengamos un paciente con ictericia a menos que tenga litiasis en el colédoco, y algunos también debutan con pancreatitis biliar, algunos que otros con náuseas y otros con vómitos. Históricamente se describió la tríada en 1852, el primer caso fue descrito en 1723 y la primera escisión quirúrgica exitosa fue en 1924, hace ya un siglo. La fisiopatología más descrita de todas las teorías que existe básicamente es una unión pancreato-biliar anómala. Básicamente es el paciente que tiene, es la teoría clásica que casi el 90% de los pacientes con quiste de colédoco tienen al momento del diagnóstico final. Y de hecho eso es lo que conlleva que haya inflamación. ¿Por qué? Porque esa unión anómala entre la vía biliar y el colédoco, y que se extienda más allá de 2 centímetros en la unión, favorece que haya una combinación de los jugos pancreáticos, jugos biliares, y finalmente hay un reflujo para ambos lados. Y eso es lo que conlleva que haya presencia o probabilidad de que haya colangiocarcinoma hacia acá arriba, hacia la vía biliar, la dilatación por aumento de la presión y por degradación, por decir así, de la mucosa de la vía biliar. Y finalmente también pacientes que presentan pancreatitis aguda recurrente. Y como todos sabemos ya el efecto deleterio, que muy bien lo comentó el doctor en la charla previa, de lo que son las enzimas pancreáticas que se activan aquí en lo que es la vía biliar y causan ese efecto deleterio de la vía biliar. Si hablamos de clasificación, desde 1959 se ha intentado hacer la clasificación. La primera que se describió fue la de Alonso Ley en 1959, que él básicamente describía 3 tipos de quiste. Aquel quiste que afectaba la vía biliar extrahepática, que causaba una dilatación quística como tal, aquella segundo tipo de quiste que reportaban como un divertículo de la vía biliar, y el tercero que era una dilatación distal de la vía biliar a nivel del colédoco, que le llamaban coledococele. Básicamente esta era la descripción inicial de Alonso Ley, las 3 primeras: dilatación quística de la vía biliar extrahepática, el divertículo y el coledococele en la vía biliar distal. Después se hizo la ampliación de la clasificación por Dudani en 1977, que básicamente él hizo una subdivisión de lo que fueron los quistes tipo 1, que ya los dividió en 1, B y C, y también la clasificación que agregó de los quistes tipo 4 y tipo 5, que reportaba dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Si vamos a las estadísticas, los que más vemos en la práctica mundial son los tipo 1, una dilatación fusiforme quística
o segmentaria de lo que es la vía biliar extrahepática, y los quistes colédocos tipo 4A, que básicamente son dilatación intra y extrahepática de la vía biliar. Los demás son los menos frecuentes y los que se escriben con baja frecuencia. Este viene siendo la clasificación de Todani, que básicamente son los que más vemos en la práctica clínica, los tipo 1 y los tipo 4A, que son los que más se operan y los que más hay reporte en la literatura mundial. Y si bien es cierto, si describimos uno por uno, viene siendo nuevamente el tipo 1, el que se describe con más frecuencia, una dilatación segmentaria o quística, aquí quística, segmentaria o sacular, o fusiforme, que en resonancia se ve más o menos de esta forma, que quizás es el método de elección para hacer el diagnóstico definitivo de estos pacientes. Diverticular, que es el tipo 2, que es una baja frecuencia menos de 2%, el coleococele, que se describe con baja frecuencia menos de 5%, que es la dilatación distal de la vía biliar, y los quistes tipo 4, que básicamente se dividen en si son intra y extrahepáticos y dilataciones múltiples extrahepáticas, y este es el que más se ve después de los quistes tipo 1. Y la enfermedad de Caroli, que ya todos sabemos que es una dilatación intrahepática, y el manejo quirúrgico va a depender de la extensa dilatación que haya intrahepática y la resección que conlleve que se haga a ese paciente. Si vemos la histopatología, básicamente estos pacientes, los cambios morfológicos que se dan son secundarios al reflujo pancreático y al reflujo biliar, y básicamente se ve una inflamación en las etapas iniciales que después conlleva que haya hiperplasia, finalmente viene la metaplasia, y lo que finalmente el paciente desarrolla como lo que es cáncer de la vía biliar, y es por eso que hay que tomar en cuenta que estos pacientes hay que operarlos tempranamente una vez se diagnostican los pacientes. En el resto de los tipos, en el resto de los quistes colédocos hay una variabilidad. En tipo 1 y tipo 4 básicamente hay una distribución o una ausencia de la capa mucosa por el reflujo pancreático, y son los que francamente se dilatan y conllevan más riesgo de malignidad que el resto. En su mayoría, cuando los pacientes se maligniza ese quiste colédoco, son adenocarcinomas. En su mayoría afectan un 60% de la vía biliar extrahepática, y lo importante es saber que conforme pasa el tiempo aumenta la probabilidad de malignidad en este tipo de pacientes. Si vemos, hay una descripción interesante que cuando hay una mala unión de la que es la vía biliar con el Wilson, la carcinogénesis básicamente está explicada por el reflujo y la éstesis de la mezcla de la bilis con el jugo pancreático. Y básicamente hay una alteración de un oncogen y un gen supresor que básicamente explica lo que es la malignidad en esos pacientes. Cuando vamos a imágenes, obviamente hay un setup, un workup que debemos todos seguir en estos pacientes. El estudio inicial usualmente es el ultrasonido, seguido por la tomografía contrastada, que es que tenemos ampliamente distribuido en nuestro país, y finalmente la ecografía transhepática, la CEPRE o la resonancia, que finalmente definen qué tipo de quiste y que nos permite hacer el abordaje quirúrgico. Ultrasonido tiene la ventaja de hacerse ampliamente distribuido. Prenatalmente se puede ver una dilatación quística cercana a lo que es la triada portal, y en pacientes adultos se puede distinguir también dilatación importante de la vía biliar extrahepática, pero tiene una baja sensibilidad porque no provee la información sobre la morfología del quiste. La colangiografía o la imagen por tomografía que más nos ayuda a nosotros los cirujanos es el corte coronal, que permite definir la extensión del quiste, el tamaño y parte de la morfología, con una sensibilidad bastante alta, 90%. Pero el método de elección para hacer el diagnóstico definitivo viene siendo la colangioresonancia, que nos permite ver con sensibilidad alta de 96%, caracterizar al paciente qué tipo de quiste tenemos, y francamente también determinar el hecho de que planificar un acto quirúrgico, y nos permite ver también parte de lo que es la unión anómala de la unidad de la unión pancreático-biliar. Y básicamente son las imágenes que nos definen nosotros prácticamente la morfología del quiste, y nos permite planear qué tipo de cirugía vamos a hacer en el paciente dependiendo del tipo de quiste. La CEPRE, la desventaja es que es invasiva, ¿sí? Pero hay pacientes que por lo general van a llegar a la consulta con múltiples estudios de CEPRE previamente, que nos permite también estudiar la morfología del paciente, y a la vez es terapéutica porque se puede dar el manejo si hay una litiasis dentro del colédoco, pero la desventaja es que es invasiva. Y el tratamiento de la CEPRE es útil para los pacientes de tipo 3 que tienen coleococele, básicamente con una papilotomía endoscópica. Cuando hablamos de tratamientos, básicamente el enfoque de estos pacientes está basado en evitar las complicaciones que se dan por ese reflujo biliar, las colangitis a repetición, las pancreatitis a repetición, esas inflamaciones que tiene el paciente constantemente, y básicamente el objetivo del tratamiento va enfocado a eso. Históricamente el manejo era esto, una cistoenterostomía solamente, no había resección del quiste.
Ya lo que se hace hoy en día, lo que se recomienda es la excesión total del quiste. ¿Por qué? Porque eliminamos este potencial de malignidad, ¿sí? Ya que está claro que los quistes que más tienen probabilidad de malignidad son los tipo 1 y tipo 4, porque los que les comenté del reflujo viral constante, que favorece los cambios displásicos de la mucosa de la vía biliar. Como les comenté, el adenosea es el más comúnmente visto, ya que está clarito que los pacientes que tienen quiste de colédoco tienen 6 a 30% más de probabilidades de tener colangiocarcinoma por la fisiopatología como tal. En ese sentido, se han estudiado varios casos, de los cuales Katabi y colaboradores estudiaron 36 casos sintomáticos. Si se dan cuenta, la morfología, básicamente, la mayoría tenían una unión pancreático-biliar anómala y tenían una inflamación crónica que finalmente conllevó que hubiese metaplasia, y finalmente un 14% de estos pacientes, que no es despreciable, tenía adenocarcinoma de la vía biliar. Entonces, el workup para este tipo de pacientes, bueno, está basado en la evidencia. Obviamente, el abordaje va a depender si lo hacemos laparoscópico abierto, pero lo que recomiendan la parotomía o disección Kocher, usualmente yo hago tipo Kocher, disección de la vesícula, que nos permite traccionar el colédoco y hacer una colangiografía transcística a través del cístico. Disecar el quiste sobre la vena porta. Todos sabemos lo difícil a veces que cuando hay una inflamación de la vía biliar, disecar esa vía biliar, cuando hay una inflamación crónica de la vía biliar, disecar esa vía biliar sobre la porta no es tan fácil como se piensa. Y bueno, se hace la ligadura distal lo más retropancreático posible del quiste, después que hacemos caracterizamos el quiste, y finalmente se hace la sección completa del quiste hasta la confluencia de la vía biliar, y se hace la derivación biliodigestiva, ya sea terminolateral o lateral, dependiendo del caso que tengamos en ese paciente. Y finalmente la anastomosis entero-entérica. La colangiografía, por lo general, se recomienda antes de hacer la decisión para, por decir así, confirmar lo que teníamos previamente en los estudios imagenológicos de resonancia, y no se puede hacer transcístico o se puede hacer por punción también a través de la vía biliar. Disecar esta estructura por encima del eje portomesentérico no es nada fácil. ¿Por qué? Porque esto está inflamado por lo general y a veces es un reto el hecho de que tengamos que resecar esto por encima del eje portomesentérico. Y muchas veces recomiendan incluso dejar la pared posterior y hacer la anastomosis proximal, porque todos sabemos lo que es una aorta lesionada, ¿no? Como yo siempre digo, prefiero una aorta que una porta, así que hay que tomarlo en cuenta siempre. Finalmente, obviamente, se hace la ligadura distal y se hace la extensión de la disección proximal hasta la confluencia de los radicales para finalmente hacer la anastomosis biliodigestiva, recomendable en tipo 1, la disección completa con anastomosis bilioentérica, y los tipo 4, básicamente va a depender de qué tipo tengamos. Usualmente la tipo B, edición completa más reconstrucción en J-Rux, y la tipo 4B va a depender de la extensión y si tiene que hacer una anastomosis lo más proximal posible. A veces toca hacer anastomosis separado, por decirlo así, porque puede haber tumoraciones quísticas intrahepáticas. Los tipo 2, tipo 3, básicamente el tipo 2 se hace la diverticulotomía simple, el tipo 3 es fistulotomía por CEPRE, y el tipo 5 va a depender de la extensión que tenga intrahepática. Usualmente va a ser resección cementaria, y cuando la extensión es mayor, tocará que ese paciente se le haga trasplante hepático. Esta es la anastomosis biliodigestiva. Todos hemos hecho probablemente una anastomosis hepatoyuno en J-Rux, puede ser terminolateral o laterolateral. En su defecto, esta término terminal usualmente es más recomendada en niños cuando la disección es individual, por decir así. Se recomienda monofilamento atraumático, cero conflicto de interés. Y también hay otras que recomiendan, pero hoy en día están en desuso, que es la colédoco-duodeno, básicamente por el aumento de lesiones gástricas malignas y por lesiones biliares malignas con el pasar del tiempo. Es claro la supervivencia de pacientes que se operan tempranamente. ¿Por qué? Porque cuando caen en colangiocarcinoma, la mayoría tienen mal pronóstico. Hicimos una encuesta sencillita para ver cuántos aquí en Panamá operamos quiste de colédoco. Si damos cuenta, casi todos en la residencia entramos a una cirugía de quiste de colédoco, pero básicamente éramos retractores hepáticos, no participábamos directamente en la cirugía. Y si se dan cuenta, la mayoría, como cirujanos tampoco, hemos operado muchos quistes de colédoco. La experiencia es usualmente mandarlo a los cirujanos hepatobiliares. Casi todos hemos hecho cirugía o derivaciones hepato J1 en J-Rux, pero dependiendo de la patología, exploraciones de vía biliar, lesiones de vía biliar. Y la mayoría concluyó que preferirían que lo operara un cirujano hepatobiliar que tiene más experiencia que nosotros, obviamente, ¿no? Y la mayoría pediría ayuda también, sin duda. Si se dan cuenta, la estadística en los hospitales no es tan grande. La estadística de quistes que luego operados a lo largo de la historia. Si se dan cuenta, el residente de cirugía, todos van a opinar igual que yo. Cuando estamos en la cirugía de quiste colédoco somos como este. Estamos atrás del cirujano,
separando el hígado y nada más le vemos la espalda que está operando. Esa es la historia clásica de cuando somos residentes de primer año. Y nos toca ser el famoso diver. ¿Sí? Nos cansamos más que el paciente al final, pero bueno. En ese sentido, creo que he tenido la ventaja de estar en el interior. Me han llegado pacientes no asegurados. El primer caso que tuve la oportunidad de operar fue una paciente femenina de 48 años de edad, que operamos el 12 de febrero del 2016. Solamente contamos con la resonancia de esta paciente porque no contamos con la cirugía, la foto de la cirugía. Pero básicamente era un quiste de Dotoani 4B, que le hicimos una anastomosis, una resección del quiste completo, extraepidal extrahepática y parte de la intrahepática. Hicimos una anastomosis al radical izquierdo término terminal y al radical derecho término lateral. Gracias a Dios le fue bien y tiene 10 años de seguimiento. El segundo caso operado es una paciente de 51 años de edad, la operamos el 2019, tipo 1A, y básicamente fue lo mismo. Colecistectomía más decisión completa del quiste de colédoco y finalmente derivación hepatoyeyuno y Rux. Ella sí tenemos imágenes bastante de la resonancia, dilatación quística, de la vía biliar extrahepática. Acá vemos el doveno, el Wilson, la coleografía que le hacemos siempre transística a esta paciente y obviamente, básicamente confirmamos el diagnóstico de quiste de colédoco tipo 1A, y aquí está el quiste transoperatorio, la ligadura que hicimos distal acá. No es fácil hacer esta maniobra de la disección del quiste de colédoco cuando está inflamado. Y finalmente hicimos la anastomosis hepatoyeyuno y Rux cuando vimos los radicales acá. El tercer caso que operamos fue un paciente de 49 años de edad, otro quiste tipo 1A, la operamos en el 2021 y la cirugía fue similar. Decisión del quiste, aquí está la resonancia previa cirugía, la coleografía que confirma el diagnóstico y finalmente la cirugía después que hicimos la disección del quiste colédoco, la apertura del quiste y finalmente nos extendemos hasta lo que es la conferencia de los radicales y hacemos la anastomosis hepatoyeyuno en Rux. Y el último caso fue una paciente que operamos hace 4 años, básicamente de 61 años de edad. El síntoma de todos los pacientes fue el dolor abdominal. Ella sí tenía ictericia. Ella no tenemos imágenes preoperatorias de resonancia porque era no asegurada y le hicimos una tomografía que evidenciaba una dilatación quiste y la vía biliar. Igual el abordaje fue por la parotomía y el diagnóstico por imagenología fue un TOANI 1C. Dilatación fusiforme y la misma cirugía, excisión de quiste de colédoco, ligadura distal y básicamente la anastomosis hepatoyeyuno en Rux. Acá está la anastomosis y acá está la disección hasta que veamos los radicales, la confluencia de los radicales. Todos tenemos complicaciones, claro, el que no opera no se complica. Tuvo una fuga de bilis, básicamente la primera paciente, le fue súper bien a los 15 días, le quitamos el drenaje. Un caso tuvo estrechez anastomosis enteroentérica, pero le hicimos una derivación proximal y le fue bien. Y la histopatología de todo fue quiste de colédoco sin displasia. Tenemos un seguimiento de una por 10 años, otra de 5 años de edad, que la tasa de supervivencia está arriba del 90% cuando se hace la decisión. Y tenemos una que tenemos 2 años de seguimiento, tenemos 2 que tenemos 5 años de seguimiento, que una vez pase, obviamente, mejora la tasa de sobrevida porque todos fueron quistes sin malignidad. Algún día haremos la robótica, Dios mediante. Y le agradezco la oportunidad a todos.